Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es septiembre 7, son las 8:12 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comenzamos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory y no nos muestra nada agendado para hoy de manera relevante. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos ligeramente mayor a la de ayer, 27.53 a esta misma hora. Y la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 22.98, también ligeramente mayor a la que vimos ayer. Volumen 208.000 para el micro de Nasdaq y 150.000 transacciones para el micro del S&P 500. Ambos valores también por debajo del promedio, sin embargo, mayor a lo que vimos el día lunes y martes. ¿Ok? Importante ver esta información. Una vez que hemos revisado el contexto general, noticias, volatilidad, volumen, vamos a pasar como todos los días. Primero comenzamos al micro de Nasdaq, revisamos dónde estábamos ayer, de qué manera tuvo alguna continuación las mediciones que se hicieron, que les compartí, y qué podemos esperar para el día de hoy. Ok, fíjense entonces, buscamos la flecha hasta aquí, buscamos la hora 8:15, estamos en una zona importante sobre los 11.800, en una zona súper delicada que había funcionado como resistencia en varias oportunidades, como les había comentado, y estaba en ese testeo, estaba en esa consolidación dentro de esta gran zona. ¿Ok? Era importante ver que desde el premercado nos estaba dejando dos situaciones interesantes. A ver, primero que estábamos dentro de la máxima y la mínima, el precio estaba buscando la dirección, no había marcada en ese momento un sesgo hacia una de las direcciones. Evidentemente lo que estábamos apoyándonos era que había dos toques importantes acá que habían generado rebotes cercanos a los 11.755, que nos infería que estaba buscando consolidar una zona de soporte en esta zona. Y sucesivamente vemos como en el premercado nos mostraba una ligera tendencia muy débil, pero dejándonos hasta ese momento los mínimos crecientes en esta estructura. ¿Ok? Entonces era importante ver que al momento del premercado estábamos sobre los 11.800, en la mitad de ese gran espacio, y las mediciones que pude hacer, el principal escenario era un movimiento de continuación en esta estructura que estaba formando, sobrepasando los 11.860, y a partir de este momento, si esto sucedía, podíamos tener un escenario de continuación alcista, que era el más probable en función a lo que estaba pasando. Ahora bien, había un escenario 2 que estaba exactamente planteado desde los 11.800, el fallo directamente de esta zona, porque recuerden que estábamos todavía coqueteando aquí encima del precio de cierre, manteniendo un poco la sesión positiva al momento del premercado. Ahora bien, fíjense entonces que un poco de erraticidad, testeos de esta zona de los 11.800, un poco antes de la apertura, y la apertura exactamente se genera encima de los 11.800 y no logra soportarse, y es donde emprende el movimiento con fuerza hasta los 11.725, que fue el primer objetivo de precio que les planteé, o el objetivo realmente de precio del objetivo 2, del escenario 2, perdón, hasta este punto. Fíjense que la vela de la apertura llegó exactamente hasta allí y tuvo una continuación, como les había comentado, que podíamos extendernos hasta los 11.658. Sin embargo, al día de ayer yo no había traído al escenario del día, que todavía teníamos acá un vacío de liquidez importante desde este gran rally, y luego del video que puse a seguir mis análisis y mi trading, lo traigo al momento, y veo que la oportunidad de regresar a esta zona y cerrar este vacío estaba latente y estaba cobrando en ese momento algo de fuerza. ¿Ok? Entonces vean que ya este vacío se cierra. Importante ver que el precio cuando pasa por esta zona de vacío de liquidez acelera el movimiento de una manera importante hasta testear, dejándonos en este caso el mínimo de la sesión americana acá en los 11.502. ¿Ok? Importante ver eso. Esta zona testea, y fíjense que esta es una zona que históricamente el precio ha tenido algunas reacciones al acercarse allí. Importante ver cómo en el pasado, perdón, ha tenido una influencia importante desde este impulso que generó acá. ¿Ok? Entonces esa zona llega a América a testearla como un siguiente soporte, buscando quizás la estabilidad del precio allí. Toma un poco o sea, se relaja un poco el precio, tuve un impulso pequeño hasta de nuevo lo que ya era una zona de liquidez que ya estaba cerrada hasta ese momento, ya desde aquí se cierra.
Y entonces el precio tiene un cierre en los 11.566. Un rebote de 60 y tantos puntos, 60 puntos, 64 puntos importantes hasta el precio de cierre. ¿Ok? Importante ver que desde este momento la mínima quedó entonces en 11.502, la máxima quedó en los 11.846, que fue este extremo acá que nos dejó ya cercano cuando intentaba romper esta zona o estos acercamientos en el premercado. Y el precio se mantuvo desde la apertura asiática encima, en este caso, el precio de cierre, que como le acabo de decir, son 11.566,75. El precio desde Europa empieza a entrar en una batalla fuerte encima de este precio y, como les he comentado en otras oportunidades, entre el precio de cierre y cualquiera de los extremos de la sesión empieza una volatilidad importante y un movimiento importante. Fíjense que todavía en estos acercamientos que tuvo Europa, intenta rescatar o mantener esta zona, ¿ok? Esta zona de los 11.518. Vean cómo todavía en estos acercamientos intenta dejar un mínimo mayor a los anteriores que había dejado, en este caso América, y no logra traspasar la mínima y se mantenía allí. Hasta hace escasa aproximadamente hora y media, que hay un movimiento fuerte que traspasa esta zona mínima, ¿ok? Esta zona de mínima de la sesión, y nos pone en un contexto diferente porque al traspasar la mínima y el testeo falla de nuevo, este que está acá, fíjense cómo esta parte ya falla, nos pone un contexto diferente porque como estamos debajo de por debajo de la mínima, nos infiere mayor continuación bajista con más fuerza, ¿ok? Importante ver ese contexto, ya la dinámica nos está marcando un límite en este caso. Ahora bien, en esta estructura que tenemos hoy, el escenario principal va a ser un escenario bajista de continuación, ¿ok? Donde evidentemente reinará la mejor venta. Sin embargo, hay que tener sumamente cuidado porque la volatilidad en esta zona se incrementa. Escenario 1 parte que podemos tener un rebote defensivo hasta la mínima, ¿ok? Fallando en esta zona, vean que aquí hay una zona de confluencia importante entre el precio de cierre mínimo 11.502 y los 11.518, que es una zona que ya teníamos un nivel de precio importante que puede ser protagonista hoy. Partiendo de ese punto, la medición nos da, en este caso, rebotes lo más cercano posible a dominar esta mínima, sin embargo fallando, teniendo ya un testeo a este mínimo, que dejo acá, los 11.422, 23 por acá, y que podemos aquí tener una aceleración si este testeo de esta zona no logra soportar. Entonces activaremos con mucha fuerza un escenario 1, hasta los 11.315, con una extensión hasta los 11.232, ¿ok? Que son zonas importantes que tenemos acá, que se las voy a traer, bueno, está tan comprimido el gráfico, son este rally que dejo acá, hay mucha oportunidad de retroceso, ¿ok? Eso es importante verlo. Ahora, por otra parte, la única forma que plantearía un escenario 2 sería de que en estos acercamientos, vamos a mover acá la flecha, que se quedó ahí, que en este acercamiento el precio traspase contundentemente los 11.518, consolide aquí encima de este nivel de precio y emprende entonces un movimiento defensivo quizás hasta los 11.658 y una extensión que si traspasa esta zona correrá con mucha fuerza entonces hasta los 11.800, ¿ok? Movimientos bastante dinámicos, bastante amplios podemos tener el día de hoy según la estructura que está marcando el precio. Por otra parte, pasamos al SP500. Fíjense, aquí también pasó algo interesante. Vamos por aquí rápidamente. Teníamos una zona también de resistencia muy cercano a lo que estaba pasando en el premercado, que eran los 4.016. Como les he comentado en otras oportunidades, el 4.016 fue un nivel de influencia importante para resistir la continuación del precio. Perdón. Entonces, ¿qué pasaba ayer? Teníamos también un coqueteo del precio por acá en las 8.30, 8.15 en este movimiento, bien comprimido entre los 4.000 puntos y los 4.006, ¿ok? Ya teniendo dos fallos importantes a los 4.016. Por debajo, estábamos exactamente por debajo del precio de cierre, que también estaba en 4.006.25 ayer, recuerden. Ok, entonces en ese momento había también un escenario 1 sobre, que lo veía más probable en función de la medición, justo cuando traspasara esta zona de los 4.016, que nos lleva a un movimiento súper rápido hasta este nivel de precio. Evidentemente no sucedió, se mantuvo, la misma dinámica, se comprimió el precio un poco más y el escenario 2 estaba literalmente marcado desde los 4.000 puntos.
porque al no soportar los 4000 puntos, esta estructura que estaba formando, íbamos a tener entonces un movimiento rápido, que era el menos probable. Sin embargo, podemos tener un movimiento rápido hasta los 3980 y con una continuación hasta los 3961. Y aquí igualmente había un vacío de liquidez que no había traído a la sesión de ayer. Estaba un poco alejado, sin embargo, bueno, fíjense que esta extensión justo llegó hasta el punto de liquidez y aquí continúa el precio. Importante ver esto, vulnerando una zona de soporte de los 3948, 3950, que había mantenido en estos acercamientos, había generado importantes rebotes a esta zona. Esta zona fue traspasada y vulnerada, ¿okay?, el día de ayer. Entonces este contexto nos pone en alerta a una continuación bajista con más fuerza. Ahora bien, entonces, perdón, la mínima quedó en 3.921.50, la máxima quedó en 4.014, ok, importante ver esto, donde este punto también nos genera un rebote importante que viene a testear esta zona, que ahora, como teoría básica, soporte roto, se convierte en resistencia. Fíjense que este movimiento, si acercamos a esta banda acá, tenemos aquí este punto importante, donde consolida el precio para la continuación bajista con fuerza exactamente encima de lo que era la zona de soporte, ¿ok? En ese movimiento nos da una aceleración que traspasa los 3.935, inclusive traspasa ligeramente la mínima de la sesión. En este momento, ¿qué tenemos? El precio está luchando por mantenerse encima de la mínima de la sesión, ¿ok? Y el escenario 1 está planteado para una continuación bajista con fuerza desde el nivel de precio acá, 3.930, 3.935. Es importante ver cómo esta zona nos puede generar un rechazo en el acercamiento a estos 3.935. Entonces aquí, en este acercamiento, porque ya estamos ligeramente por encima, podemos tener un movimiento un poquito más arriba defensivo, y desde esta zona entonces se comenzaría el escenario 1, que rápidamente nos llevaría a testear este mínimo que dejo acá hace un momento, pero el objetivo está planteado a los 3.900 exactamente, 3.902, 3.900 por acá. Ok, importante ver ese contexto. Si esta zona falla, entonces nos aceleraríamos el movimiento hasta los 3.868. Escenario 2 para este contexto, tenemos entonces los 3.935 como un precio importante que sí que activaría en este caso el escenario 2. Importante ver cómo este rebote nos puede generar un ligero freno en esta zona, hay que estar atentos porque ya lo está haciendo desde el premercado, y una continuación, si logra traspasar aquí, entonces que nos lleve a los 3.961 y posteriormente una extensión que nos regrese a los 3.980, que es básicamente un punto importante cercano al medio, perdón, aquí moví esto, cercano al medio de la cancha, ¿ok? Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.